Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que la bendita presencia de nuestro Dios Todopoderoso y la de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, bendito hermano y bendita hermana, y en este servidor, para que podamos recibir hoy su bendita riqueza, este bendito alimento espiritual que necesitamos día con día para mantenernos firmes, para mantenernos de pie, para mantenernos en la verdad, para mantenernos con toda clase de bendición en estos últimos tiempos proféticos de principios de dolores de parto. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con un temor reverente delante de Dios, guardando este bendito depósito que es el que, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a identificar para irnos a la vida eterna. Bienaventurados los que vienen con un corazón contrito y quebrantado y con la mirada puesta en el premio celestial eterno. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, habiéndole pedido que me permita en esta hora, en este bendito día, en este bendito culto, ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, no para tener manitas arriba, no para que ofrenden, no para que manden dinero, no, hermano, eso gracias a Dios no me interesa, no estoy en la carne, le he pedido para que haya un fruto de vida, para que haya una conversión. Y usted va a decir, ay, qué bueno es el hermano. No, nada más hay uno bueno, Dios. Pero también yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que cada que yo le ofrezca un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por medio de su amor, por medio de mi vida, por medio de la oración, son galardones para mí. Así que tanto yo estoy bendecido porque usted se entregue, como usted está bendecido por medio de Dios para que lo ame. Así le he pedido a Dios para que haya un fruto. Le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados y ordenados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo y que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón y en China el día de hoy. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 52, que corresponde al día jueves, el día de hoy, y abramos nuestras benditas Biblias en Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 26. Vuelvo a repetir, Samuel, capítulo 17, versículo 16. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo el fruto de Dios, de valentía. Estamos viendo el fruto de Dios y el fruto que no es de Dios cuando hay cobardía, cuando no se sale a la guerra, cuando el rey Saúl pecó y el pueblo, porque cuando la masa leuda, toda la masa está leudada, y estamos viendo que durante 40 días el campamento de los filisteos y el campamento de Saúl y de los pueblos de Dios que estaban en escuadrones para la guerra, estaban para pelear, salía un paladín gigante llamado Goliat durante 40 días a turbar y a incitar al pueblo para que pelearan contra él. Eso ya lo vimos, le estoy recordando nada más. Y cómo Isaí mandó a David a ver si sus hijos, 3 hijos que estaban en la guerra, a ver si seguían con vida, a ver si estaban con bien, y mandó a David para llevarles pan, para llevarles vasija,
para llevarles alimento y para tomar prenda de ellos y llevárselas al papá para que el padre supiera que estaban sanos. Y en ese lapso, cuando David fue, entonces tuvo la oportunidad de ver a este paladín que salía, y ahí nos quedamos en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y veamos, bendito hermano y bendita hermana, cómo este varón tiene otra habla. Fíjese cómo está diciendo a los que estaban junto a él. Ahí estaban sus hermanos. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Qué harán? Recuerda que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, como enseñanzas de Dios, proféticamente, que el rey Saúl había dicho que le iba a dar a su hija como esposa y lo iba también a enriquecer al que venciere a este paladín. Y claro, le iba a dar también un puesto de honor junto a él. Así, bendito hermano y bendita hermana, como vimos el día de ayer también, nuestro rey nos da a los que venzcamos. Ya le dije lo que es vencer, bendito hermano y bendita hermana, este gigante. A Dios, ayer Dios me permitió profundizar la bendita palabra con varios versículos bíblicos, concordándolos para saber lo que es el vencer. Porque dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento que nosotros somos más que vencedores, que el que venciere sería salvo. Pero ¿vencer a quién? ¿Contra quién tenemos guerra? ¿Contra quién tenemos lucha? Contra Satanás, contra principados, que para muchos es un gigante, pero para los ungidos, para los que somos pastores, para los que no pecamos, hermano y hermana, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y de igual manera, al que venzca, al que llegue a la cruz, al que con la bendita palabra de Dios y con las benditas armas que nos ha dado en este Nuevo Testamento, venzcamos la mentira, el engaño en una congregación para que Satanás huya con su campamento. Entonces Cristo Jesús, cuando tenemos la verdad, cuando contendemos ardientemente con la fe, nos pone con una esposa, nos pone con una iglesia, nos pone en un cuerpo de Cristo Jesús. Y aparte nos enriquece espiritualmente, ¿verdad? Y entonces dice aquí: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Muy importante, quitare el oprobio, estas cargas. Otra vez profundizo. Bendito hermano y bendita hermana. Un ungido, un guerrero, aunque no sea rey, porque David todavía no era rey, pero tenía la unción. Un representante que esté practicando la palabra, que tenga a Dios y que predique la verdad, quita el oprobio de la mentira, del engaño, de la obra infructuosa, de la losa, de la carga, de la esclavitud del mundo, y les quita el oprobio cuando se vence. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, aquí muchas veces ha querido entrar el enemigo, pero somos más que vencedores, porque aquí vamos a aprender mucho sobre esto. No me voy a adelantar, pero aquí se ha vencido, no nosotros, porque no es por obras, sino no es con ejército, no es con espada el día de hoy, sino con el Santo Espíritu de Dios. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciéndole: así será el hombre que le venciere. Ya habíamos visto ayer que iba a dar a su hija y que lo iba a enriquecer. En el versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano, uno de sus hermanos mayores, oyendo hablar a David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Al escuchar que qué harían con el hombre
que hiciera. Él se llenó de ira, ¿verdad? Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle que hoy, mire, el primer pueblo representa al hijo mayor. ¿Se acuerda usted, para profundizar bien la palabra, para ver cómo esta palabra es profética? ¿Se acuerda usted del hermano del hijo pródigo? De la parábola en el Nuevo Testamento del hijo pródigo. Recuerde en esa parábola, para poder concordar con este bendito versículo del mayor. En esa parábola que nos pone Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, en esa enseñanza que nos pone Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, es que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el hijo menor pidió su herencia a su padre y se la dio. Y se alejó y se fue. Y desperdició las riquezas. Y se fue con hacer una vida mala. Se fue, se apartó. El mayor no, el mayor se quedó. Ahora, el menor, cuando perdió todas sus riquezas y tenía hambre y deseaba las bellotas de los puercos, porque trabajaba en una obra asquerosa con los puercos, que los puercos representan la iglesia impía, representan la porquería, representa el mundo. Él volvió en sí con el evangelio, porque cuando dice que volvió en sí, es cuando alguien llega con el evangelio. Claro, en la parábola no dice que llegaron con el evangelio, pero de igual manera, yo regresé en sí cuando se me abrió la bendita boca de Dios y se me dio el evangelio, desperté. Entonces dice que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. A ver, él tiene muchos siervos, a ver si acaso, era el hijo menor, a ver si acaso me perdona y me da un puesto como los demás siervos que visten bien y que tienen comida. Y fue que representa el hermano menor. Le voy a decir de una vez quién representa. Representa a los gentiles, representamos a los que no éramos pueblo de Dios, a los que estábamos alejados de Dios. El hijo mayor va a representar al primer pueblo, hermano, al primer pueblo de Dios, ¿sí? Al pueblo de la circuncisión. Entonces, dice, el mayor sí, representa entonces, cuando regresó y lo vio el padre, según el Nuevo Testamento, le abrió los brazos, se echó a correr a él y le dijo, traigan una vestimenta limpia, traigan el anillo y hagan matar al becerro gordo. Y el mayor, cuando escuchó eso, se llenó de ira. Aquí estamos viendo la ira. Se llenó de ira contra el padre. Hablando del primer pueblo y de que el primer pueblo, cuando vino Cristo Jesús, también por los gentiles, también por nosotros, se llenó de ira. Entonces, el anillo representa el poder que Dios nos da cuando llegamos a tener una obra dada por Dios y no por el hombre. La vestimenta representa la llenura del Espíritu Santo. Y el becerro gordo que se mandó matar representa a nuestro Señor Jesucristo, que gracias a que Cristo Jesús estaba bien alimentado espiritualmente y fue a la cruz, nos vinieron todas estas riquezas. Entonces, el hermano mayor salió con el padre lleno de ira y de enojo y le dijo al padre, ¿por qué te enojas? Dice, porque yo he estado todo este tiempo contigo y que se fue con rameras, que se fue a prostituirse, viene y tú le haces fiesta y aún le matas un becerro gordo y a mí nunca lo has hecho así conmigo. Y le dijo, hijo, tú siempre has estado en casa, todo lo que yo tengo es tuyo. Entonces, se llenó de ira. Entonces, de igual manera, recordemos que acuérdense que cuando fue Samuel a buscar al ungido, salió el mayor, donde Samuel dijo, de seguro es grandote, fuerte, robusto y hermoso. Y Dios le dijo, no mires tú lo de afuera. Dios no mira lo de afuera, no es Entonces estamos viendo que estos varones,
eran pecadores, hermano. Y un pecador tiene ese fruto contra alguien que va a pelear contra Satanás, contra alguien que no le tiene miedo a Satanás, aunque sea menor, aunque sea un muchacho, aunque seamos de gentiles. Porque el primer pueblo se jacta de tener mucho conocimiento, porque tiene la ley mosaica y porque todos sus ancestros siempre han estado. Yo no juzgo a los judíos, hermano. Yo oro todos los días por ellos. Pero todos los que no creyeron en Cristo es un fruto que tienen. Pero aquí estamos hablando de los impíos también. Ahora, entonces fíjense bien, se llenó de ira, ¿verdad? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ahora, no sabía que su padre lo había mandado. Yo conozco tu soberbia, fíjese bien, y la malicia de tu corazón. Le digo, un impío, alguien que es pecador, aunque esté en las guerras, aunque se diga que es cristiano, siempre va a decirle, como le decían los fariseos a Cristo, demonio tienes. Como le decían los fariseos a Cristo, ¿quién te puso a ti? Y no lo reconocieron. Así, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que Dios me da entendimiento, primeramente porque tengo su presencia y me ama. Segundo, porque no practico el pecado, hermano. Que por la gracia de Dios, no se lo digo para jactarme, porque todo esto es gracias a la bendita presencia de Dios. Y Dios me ha permitido no nada más el discernimiento de leer y entender, sino en este camino me ha permitido la obra, todas estas cosas. Porque a mí muchas veces me han dicho los impíos, cuando predico de la cruz, cuando predico que vayamos a la guerra, cuando predico que las recompensas que Dios da al que venzca a Satanás, se enojan, rechinan dientes cuando se habla de la verdad. Dice que para ver la batalla has venido. Y mentira, ya sabemos que David, que Isaí su padre, lo mandó. Y aquí le responde David, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No es pura palabrería? Porque así también lo dice la bendita palabra, que estos usan pura palabrería. ¿No es puro hablar? ¿Qué he hecho yo? Como también Samuel, recuerde ya estando viejo, cuando reunió todo el pueblo, que les dijo, ¿quién me puede señalar de pecado? ¿Quién me puede redarguir? De igual manera, Cristo Jesús tuvo el privilegio de decir, ¿quién me señala de pecado? Y igual Pablo. Así también dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me inventas? Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en el Nuevo Testamento dice que nosotros vamos a ser vituperados, que vamos a ser señalados. Pero la bendita palabra de Dios dice, gócense cuando digan toda clase de mal contra ustedes. Cuando los blasfemen, gócense, porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y este también es un fruto de saber si tengo a Dios o no, porque los impíos se aman, el mundo se ama, no se dicen tan fuerte como a nosotros. Bueno, y apartándose de él, David hacia otros, preguntó de igual manera, no le hizo caso, ¿verdad? Y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Al que venzca este paladín, Dios lo va a hacer su paje y le va a dar a su hija como premio. Fueron oídas las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Bueno, cuando el pueblo vio que David estaba interesado, fueron y le dijeron al rey Saúl lo que este muchacho estaba haciendo, que ya recordemos que era el paje de guerra de David, ya lo habían hecho paje de guerra, aunque era un muchacho. Y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, fíjese, David lo que le hizo a Saúl cuando lo mandó llamar, no desmaye el corazón de ninguno
a causa de este paladín, a causa de este gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermano, era un muchacho David, pero lo que estamos aquí aprendiendo de Dios, como una sombra de lo que iba a venir, es que todos los que tienen la llenura del Espíritu Santo somos guerreros. Vamos a la guerra, no somos cobardes. También en el Antiguo Testamento nos deja como una sombra y en el Nuevo Testamento también nos dice muy claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, yo voy a pelear. Y de igual manera, hermano y hermana, cuando Dios me ha permitido llegar a alguna congregación donde el representante está muerto de miedo y no quiere enfrentar al enemigo ya le dije yo, ya le hablé de los temores, nosotros enfrentamos al diablo y sacamos la verdad y hablamos de la cruz, hablamos de la muerte, quitamos todo engaño, no rascamos el oído, no hablamos con palabras persuasivas y no permitimos entrar ni que el enemigo tenga vida ni parte en el pueblo de Dios. Eso va a representar hoy que David vaya a pelear contra un gigante, que hoy es una congregación, como yo le daba testimonio también el día de ayer y se lo vuelvo a repetir. Cuando a Jesús lo rodeaban los impíos, no era uno ni dos, hermano, eran muchos. Cuando a Pablo lo llevaban el pueblo y aparte con las autoridades, habían muchísimas personas y estando Pablo con todos ellos, sacaba espada y aunque parecían un gigante señalándolo y queriéndolo matar y amenazándolo, no podían. No podían cuando él salía a hacerle frente y a decirles pecadores, a decirles hipócritas, a decirles sus verdades. Y quitaba la vida de ellos porque les decía, ustedes son hijos del diablo, ustedes están muertos. Bueno, dijo, no desmaye su corazón y de igual manera, ¿cuál es la preocupación de Cristo? ¿Cuál es la preocupación del Rey de Reyes? Que no haya valientes, hermano, que haya pecadores. Entonces, ya, cuando hay un verdadero representante, Cristo Jesús está feliz, Cristo Jesús está alegre. No desmaye el corazón de ninguno, ni de usted, ni de ninguno a causa de él. Ahora, no desmaye el corazón. De igual manera, hermano, ¿qué desmayar o qué desmaye el corazón? Mire, la palabra desmayar no viene nada más en este versículo bíblico, viene también en algunos versículos bíblicos, incluyendo el Nuevo Testamento. Cuando una persona, mire, la palabra desmayarse, Dios hizo un cuerpo maravilloso, hablando de nuestras personas. Y médicamente el desmayo, en algunas ocasiones, sirve como una defensa ante un dolor muy fuerte. Claro que también por anemia o por algunas otras circunstancias puede desmayar una persona, pero generalmente una persona cuando tiene dolores muy fuertes, el desmayo es una defensa para cuando ya no soporta, bueno, uno se desmaya del dolor y por lo menos descansa. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, de esta aflicción, de este miedo, de este dolor. Dijo este pueblo que tiene 40 años temblando, este pueblo que tiene 40 años muerto de miedo, que no desmaye sus corazones. Yo voy a ir a pelear con este paladín. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará y peleará con este filisteo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, cuando Dios permite llegar a un verdadero siervo, a una congregación, con la sabiduría de Dios y con la valentía de Dios, el pueblo ya no desmaya, el pueblo ya no va a tener temor de esas flechas incendiarias o de verlo como un gigante. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ya habíamos dicho que los menores no iban a la guerra. Un muchacho
16, 15 años. Y él es un hombre de guerra, un gigante. Aparte recordemos que Saúl le amaba, porque le tocaba el arpa. Desde su juventud, este varón ha sido un hombre de guerra. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que Satanás es también un rey de guerra y todos sus representantes son de guerra. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que los representantes del diablo que Satanás usa como falsos apóstoles o como falsos pastores, mis respetos con la sabiduría que Satanás les da y la astucia con que engañan, mis respetos. Así se lo digo. Apocalípticamente también viene escrito que este ser que está descrito como el anticristo dice que Satanás le va a dar todo su poder. Así lo dice en Apocalipsis. Le va a dar todo su poder y toda su sabiduría. ¿Y qué va a pasar? Que este ser va a engañar a todo el planeta Tierra, a la mayoría del planeta Tierra. Solamente unos pocos no se dejarán poner la marca en la mano derecha o en la frente. Solamente unos pocos no se van a dejar engañar, pero la mayoría van a ser engañados con su imagen. Y así también dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, que Satanás engaña al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. Entonces, yo voy a pelear contra él. No puede decir porque él es un hombre de guerra, ¿sí? Un hombre de guerra es su sabiduría, recuerde, desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y nadie sabía esto, fíjense lo que vamos a aprender. Y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Y yo salía tras de él, versículo 35. Y yo salía tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Ahorita le voy a explicar todo esto, porque cuando usted le abre la quijada a un animal, sea cocodrilo, sea cualquier, lo mata. Pero claro que hay que tener mucha fuerza para hacer luego a un león o un oso. Ahora, vamos a profundizar esto concordándolo también con Goliat, con lo que Dios me ha permitido venir enseñando. Ahora, tu siervo era pastor. De igual manera, vamos a ver cuál es el fruto de un pastor, porque un pastor cuida a las ovejas, cuida al rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mi rebaño. ¿De quién, Señor? Del león, que anda alrededor buscando a quien devorar. Cuida al ganado. No como los impíos que ven venir al ladrón y se echan a correr porque son obreros fraudulentos y abandonan a las ovejas. Ahora, recordemos que ya vimos en las enseñanzas pasadas lo que estaba en la mente de David, por qué lo escogió Dios. Ya vimos que sus hermanos no tenían la obra que tenía David, que David era insignificante hasta para Isaí y para sus hermanos, que no sabían. Isaí y sus hermanos no tenían ellos conciencia de que David en muchas ocasiones había matado leones y había matado osos. Y de igual manera, David no llegaba y se jactaba con sus hermanos ni con su papá de decir, acabo de matar un león o acabo de matar un oso con mis manos. No se jactaba. Recordemos que David fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, cuando venía un león, eso es muy importante, cuando venía un león o un oso, cuando venía. Es muy importante esto que yo le he venido diciendo como enseñanza para volver a fortalecer estas enseñanzas que Dios me ha permitido. Este es su servidor, jamás he ido a una iglesia que se disfrace de ángel de luz a meterme para empezar a contender con ellos. No,
A mí Dios no me mandó a contender con ellos. No, me mandó a que cuando viniesen a querer meter su sabiduría o viniesen a querer arrebatar a una oveja, entonces sí salgo a contender ardientemente con los incrédulos. No como hoy, que en YouTube se la pasan los representantes acusándose. Y mire, hermano, la alabanza, y mire cómo visten en esa iglesia, y mire lo que hizo este pastor, y mire, y se la pasan. Y claro, ahí sí hay 1 millón de visitas, ahí sí hay miles de visitas, y donde está la verdad, hay 7 visitas, 8 visitas, 12 visitas. Pues no me espanta, porque así está escrito en la venta palabra. La mayoría de los cristianos les gusta el chisme, les gusta que les rasquen el oído, les gusta el chisme. Entonces, Dios no nos mandó a estar yéndonos a meter, a estar señalando. No, nos enseñó a enseñar la palabra, nos enseñó a cuidar un rebaño, hermano. Si a usted le gusta estar en una iglesia del diablo, allá usted. Yo no me voy a meter. Pero si usted viene o viene alguien a quererme arrebatar y viene el león, entonces algo. Como Dios me ha permitido, no una vez, hermano, y lo digo para gloria de Dios, no para gloria mía. Cuando han querido venir a la congregación a querer arrebatar y engañar, gracias a Dios me ha permitido ir y he abierto la Biblia. Le voy a dar testimonio para poder exaltar la gloria de Dios, hermano, no la mía, la gloria de Dios. Hace, ¿qué serán? Unos 8 o 9 años más o menos atrás, Dios me permitió el privilegio de que hubiese una congregación por medio de este su siervo en el sur de la ciudad. Yo vivo aquí en el norte de la Ciudad de México. La Ciudad de México es muy grande para los que no viven aquí. Se tarda sin tráfico más o menos 1 hora en cruzar la ciudad, aproximadamente en coche, sin tráfico. Con tráfico hasta 2 horas y media a veces, ¿sí? Es grande la ciudad. Ahora, allá en el sur de la ciudad y yo en el norte, había un hermano que ya Dios le había dado un ministerio y estaba saliendo, claro, de aquí y estaba creciendo una congregación de allá. Había ya más o menos como unos 11 hermanos allá y otros tantos acá. Y llegaron alguna ocasión los de la Luz del Mundo, que todavía no tenían conocimiento estas ovejitas. Llegaron como 6 o 7 personas con la hermana que ponía su casa en ese lugar, en ese entonces, cuando se estaban congregando y dijeron, somos cristianos, hermano, bienvenidos, nosotros también, mire, y los pasaron y les empezaron a decir que se congregaban acá en el norte de la ciudad, que el representante que les daba un seguimiento estaba acá, y ellos empezaron a decir, no, es que Dios nos dice que nosotros nos tenemos que congregar en el lugar más cercano donde estemos, y nosotros estamos aquí a 2 calles, y los empezaron a tratar de engañar. La Luz del Mundo, usted sabe que ya eso fue antes de que Nazón estuviese preso, porque el líder de la Luz del Mundo está preso. Esto fue antes de que estuviese preso, hermano. Fue antes de que estuviese preso. Entonces, los hermanos los confundieron porque todavía no tenían mucho y empezaron a temblar porque les empezaron a decir y a meter también cosas en contra de la cruz. Y gracias a Dios el representante les dijo a ellos, ¿saben qué? Pues, ¿qué les parece si le hablo yo a mi representante? Porque ellos eran 6 o 7 personas que habían ido a tratar de engañar. ¿Qué tal si le hablo a mi representante para que lo que ustedes están diciendo, pues venga él y lo acredite? Sí, cómo no. Y me mandaron llamar e hicimos una cita, ¿sí? Y cuando yo fui, ahí estaban, hermano. Bueno, cuando yo me senté con el propósito de defender a las ovejas, pero también con el propósito de a ver si se arrepentían. No llegué luego en agresividad. Digo, aquí son parábolas.
Cuando empecé a ver un corazón endurecido y cuando empecé a ver terquedad, cuando empecé a ver que no eran mansos y entonces empecé a decirles sus verdades y a decirles con la bendita palabra su fruto infructuoso y a contradecir todo lo que habían hecho con la palabra. Se levantaron enojados, se molestaron y se fueron porque ya no tenían argumento. Y las ovejitas fueron arrebatadas. Fíjense lo que dice aquí. Ahorita vamos a aprender esto muy importante. Cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Ahora ya venía, cuando venía. Y quería tomar. Ahora fíjense bien. Y yo salía atrás de él, así como le acabo de decir. Y lo hería. ¿Con qué? Con la palabra. Lo hería. Porque esta espada, esta palabra, los mata. Lo hería. Y lo libraba, fíjense lo que hice, de su boca. Claro, un león come de su boca. Pero aquí representa, hermano, la sabiduría del diablo. Lo libraba de su boca. Ahora, dos bocas, dos señores, dos sabidurías. ¿Cómo puedo librar de la boca del león o de su sabiduría a una ovejita que esto que yo le dije fue una de las muchas veces que Dios me permitió, porque no fue la primera, fueron varias veces, también en otros lugares, por medio de otras iglesias que se autodecían cristianas? Y cuando yo llegaba, sacaba la espada, cuando no eran humildes, y herirlos o quitarlos de su boca es quitarlos del engaño del Satanás. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora, de igual manera, ¿qué es esto? Vamos a poner de ejemplo a Cristo. Cuando estos querían señalar a Cristo Jesús que estaba mal, Él les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, no son descendencia de Abraham, porque si fueran descendencias de Abraham, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes son ladrones, son homicidas, y se quedaban y se iban. Eso es quebrar la quijada. Que mejor se vayan y ya no regresen, hermano, porque así, cuando Dios me ha permitido esta bendita riqueza, cuando Dios me ha permitido esta bendita bendición, jamás volvieron a regresar. Estos que trataron, los mismos, porque hubo otros y luego otros. Bueno, entonces aquí está dando testimonio David a Saúl, diciéndole, pues sí, a ver, dime, Saúl, ¿qué crees que sea más fuerte, un león o el gigante? ¿Un oso o el gigante? Yo he matado osos y leones. ¿Entiendes? Sí puedo ir a pelear. Ahora, claro que aquí Saúl, el rey, pues no sabía que era un ungido de Dios, hermano. Y de igual manera son ciegos para poder ver el poder de Dios por medio de alguien que verdaderamente está escogido por Dios. Bueno, dice en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y aquí vemos no miedo, aquí no vemos pánico, aquí no dijo David, pues lo que diga el rey. Si usted piensa que soy un muchacho, adelante. Y decir, no, mejor no voy, mejor le hago caso al rey. No, hermano, aquí estamos viendo también un fruto de ir a pelear contra los engañadores, contra los adversarios, contra los que quieren matar, contra los que quieren intimidar, contra los que quieren llevarse a cautividad al pueblo, contra los que quieren hacerlos servidores. Digo, ese fruto es de Dios, el defender la vida. Ese fruto no es mío, ese sentir es de Dios. Dice, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Bueno, dice en el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Ahora, ¿qué está diciendo? Así como Dios me ha librado. Y bendito hermano y bendita hermana, ya le dije, para que nadie se jacte,
para que nadie diga, yo fui y vencí y se fueron enojados y no pudieron ya abrir la Biblia. Yo conozco la... No, cuidado, líbreme Dios. No. El que nos hace hablar. Mire, en el Nuevo Testamento, Dios le dijo a Pablo, y hay un versículo bíblico que dice, y cuando estés enfrente de reyes, cuando estés enfrente de hijos del diablo, tú no te preocupes por lo que vas a hablar. Yo voy a hablar por ti, que es la espada de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, si este varón o alguien que ha tenido la bendita riqueza y la bendita bendición de poder conocer el amor de Dios, de cómo habla con denuedo, de cómo los deja callados, sabemos que cualquier gigante, cualquiera que venga a tratar de engañar, nosotros vamos a contender ardientemente y lo vamos a vencer. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a vencer. Ahora bien, ya una vez que fue esto, Saúl le dijo entonces, ve y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas de guerra, ¿verdad? Que también esto es profético. Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó, dice en el versículo 39, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba de andar con una armadura tan pesada. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué profetiza eso? Mira, hermano y hermana. Todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Hoy, yo, cuando salgo o cuando he salido a contender ardientemente con el león y con el oso, que fue profético y fue como una sombra, ya no salgo con un yelmo físico, salgo con un yelmo espiritual, que es el de la salvación. Ya no salgo con una coraza física de hierro, que es muy pesada, porque en el Antiguo Testamento era una sombra, eran historias vivas de una imagen a lo que iba a venir espiritual. Ahora, mi coraza es no pecar, es ser justo. De igual manera, el escudo que ellos utilizaban, que era muy pesado, en el Antiguo Testamento así era, representaba como una sombra hoy la fe, el escudo de la fe. Esa armadura viene en Efesios. De igual manera, la espada que ellos tenían hoy representa la palabra de Dios. Y el calzado especial que también ellos traían para la guerra, hoy representa el llevar el evangelio, hermano. Entonces, estamos viendo proféticamente que Dios iba a quitar lo primero, que iba a dejar lo primero por viejo y iba a traer lo espiritual, iba a traer lo nuevo. Porque hoy nosotros peleamos por medio del Espíritu Santo, con una espada que es la palabra, con el yelmo que ya le dije, y esto es por medio de fe, porque son cosas que no se pueden ver, pero que Satanás sí puede ver. Entonces estamos viendo todo lo que representa proféticamente, ¿verdad? Porque nunca lo practiqué. Y de igual manera, yo nunca he practicado el Antiguo Testamento, ni lo quiero practicar. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado, muy importante esto, en su mano. Mire, bendito hermano y bendita hermana, el cayado era una especie de bastón o de palo para apoyarse. Y todos los pastores del Antiguo Testamento tenían su cayado, porque el cayado representaba que como cuidaban las ovejas en lugares pedregosos, muchas veces en valles, en lugares inclinados, el cayado era para no resbalar, el cayado era para no tropezar y apoyarse. De igual manera, el cayado hoy representa la presencia de Dios, porque para que no se salga lo cojo del camino, ni a la izquierda ni a la derecha, y yo pueda caminar y apoyarme, porque no es por obras, es
mediante la presencia de Dios. El cayado en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios. Por eso dice, él tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyos. También, ¿qué representan las piedras lisas de arroyo? ¿Por qué no las agarró del campo? Mira, hermano, todo tiene simbolismo. Todo tiene simbolismo. Yo profundizo, y si usted quiere creer, gloria a Dios, Señor, hermano y hermana, si usted quiere que yo le profundice cada enseñanza que Dios me permite adelante, pues le voy a decir qué significan las piedras lisas de río. El río bíblicamente tiene 2 representaciones: el beber el agua celestial, la vida, o bien las pruebas y el mundo. Como dice en Apocalipsis 12:9, que Satanás echó de su boca un río. El río representa una corriente, un poder que si yo no lo cruzo con fe, me lleva y me baja hasta la tierra. Ahora bien, claro que para que yo pudiese llegar a ser una piedra, ahora la piedra bíblicamente representan primeramente a Cristo Jesús y también nosotros que somos piedras escogidas según Pedro. La piedra representa un material fuerte para edificar una casa, y que si viene un terremoto o vienen las lluvias o viene el mar y estamos fundados en la piedra que es Cristo Jesús, haciendo todos sus mandamientos, no se cae la casa. Las piedras preciosas, ya hemos hablado de las piedras, primeramente Cristo y nosotros también, para llevar enseñanza y que otros sobreedifiquen con las enseñanzas que Dios nos ha dado. Así que una piedra lisa es aquella que estuvo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que hemos pasado todas las pruebas y que no terminamos arrastradas y que estamos esculpida o esculpidos mediante las pruebas que Dios ha permitido, mediante el río que aventó Satanás, pero sin pecado. Entonces, él escogió 5 piedras que estamos hablando proféticamente de la iglesia. Bendito hermano y bendita hermana, de la iglesia. El día de hoy, 5 piedras del arroyo y 5 piedras lisas del arroyo o del río, y las puso en el saco pastoral, en un saco que llevaba colgado. En el zurrón que traía. Y tomó, ese era su armamento, ¿verdad? 5 piedras, su cayado y un morralito. Así se presentó. Y tomó su honda en su mano. Y se hacía, y fue hacia el filisteo. Ahora, la honda. Una honda, hermano, era más o menos como una tela así en óvalo, así de ancha, para ponerle de óvalo, donde ponía la piedra ahí en esa tela, y a la hora de hacerla así, con la inercia y con la fuerza, la piedra quedaba con la inercia, pues atraída a la inercia y a la fuerza. Y cuando hacía esto, con la fuerza que ejercía la mano, salía la piedra en dirección a donde, si era alguien que sabía manejar la honda, porque pues no es tan fácil tener un tino con una honda, ¿verdad? Pero también la honda representan las armas de Dios espiritualmente. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se fue hacia el filisteo. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David. Eso fue en el día 40, hermano. En el día 40. Y su escudero de Goliat delante de él. Recordemos que tenía un escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco con un morralito, muchacho, y con una honda, se burló.
lo tuvo en poco. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando un impío nos ve venir humildemente, pero que no ven la presencia de Dios, nos tienen en poco. Porque era muchacho. También ya vimos el mayor y los que no éramos, o el menor, el hijo pródigo, ya le dije. Y era rubio y de hermoso parecer. Porque ellos por afuera tenían cicatrices, por afuera aparentaban las caras de malo, ¿no? Y este era rubio y era de buen parecer. Y lo tuvo en poco. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Venía con un cayado. Y maldijo a David por sus dioses, porque se enojó porque no venía con una espada. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando nosotros vamos con la presencia de Dios, cuando vamos apoyados con la presencia de Dios, el adversario se molesta, se enoja. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Claro, ¿verdad? Te voy a matar. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita, voy a profundizar también esto. Satanás quiere quitarnos la presencia de Dios, porque si me quita la presencia de Dios, yo me vuelvo un ser de carne. Lo dice en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8 nos da una alegoría de la carne y del espíritu, los que son de la carne y los que son del espíritu. Gálatas 5:22 nos habla también de los que son de la carne, cuál es el fruto de los que son de la carne y cuál es el fruto de los que son del espíritu. Así, bendito hermano y bendita hermana, Satanás y sus demonios se alimentan de la carne. ¿Qué es esto? Que si me engaña el enemigo o este gigante me intimida y con su espada me mata, que hoy es como lo hizo con Adán y Eva, con un engaño, en automático, yo si peco me convierto en un ser de carne, se me sale Dios y soy alimento para los demonios. Por eso dice, daré tu carne o daré tu cuerpo. Cristo Jesús vino y nuestro cuerpo lo compró para dárselo a Dios. Pero Satanás también viene por medio de una iglesia, por medio de un gigante, para matar mediante el pecado y que el cuerpo de usted sea, fíjese bien, para los demonios. Daré tu carne. ¿Qué dice la palabra? Y tú te alimentarás, le dijo a la serpiente, del polvo. Y los del polvo son los de abajo, los que no tienen el Espíritu Santo. A las aves del cielo, que en este versículo representan a los demonios, y a las bestias del campo, que representan los cachorros de león, los leoncillos, que son las congregaciones. Y así, hoy hay muchos, bendito hermano y bendita hermana, que fueron aún representantes como David y están devorados en estas iglesias por los hijos del diablo. Dice en el versículo 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora, tú vienes contra mí, con tu estatura, con tu jabalina, con tu lanza, con tu malla, con toda tu armadura para impactar y dar miedo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mas yo vengo, a diferencia tuya, a diferencia de tu armadura, a diferencia de tus armas, a diferencia de lo que te da Satanás. Yo vengo en el nombre del Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová, que es salvación. El nombre de Jehová de los ejércitos es salvación, porque el nombre que dio Dios a los hombres fue Jesús. Vengo en el nombre, el Dios de los escuadrones de Israel. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios
únicamente es Dios de un pueblo. Y hoy Dios es Dios de los que somos Israel la celestial, la que no se puede palpar, a quien tú has provocado. Porque no provocaste, porque tú te estás metiendo con su niña, porque tú te estás metiendo con la hija de Sión, no por Saúl, hermano, sino por el pueblo. Tú lo has provocado. Y le empieza a decir David, ¿verdad? Sin titubear, sin temblar, sin nada. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahora, sin dudarlo, hermano, porque mire, aquí hablamos también de la fe. Porque la bendita palabra nos dice en el Nuevo Testamento que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se le acerca a Dios sepa que le hay. Y de igual manera, que el que no tiene fe se asemeja a las ondas del mar, que espumean su propia rabia y que son llevadas por el viento. Que así es todo el que se acerca sin fe. Así que la fe es tener la certeza y la seguridad de lo que Dios nos dice, se hace. Y si Dios me dice que yo soy más que vencedor, si Dios me dice que Satanás está bajo mis pies, si Dios me dice que yo puedo decapitar a Satanás con las armas que Dios me ha dado, lo debo de creer. Porque así dice, fíjate bien. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué representa la mano? Representa la obra. Siempre que Dios habla de manos, el levantar manos, en las manos siempre representan una obra. Así que si yo me estoy encargando de sus negocios, si yo estoy en la obra de Dios, hermano, si yo no practico el pecado, cuando me enfrente o cuando tenga el privilegio, como Dios me lo ha permitido tener, el privilegio, Dios no me ha fallado y por esta obra ha entregado al enemigo en mi mano, en mi poder. Dice, y yo te venceré el día de hoy, con la palabra. Vamos a aventarnos una pelea, yo te venceré y cortaré la cabeza, o cortaré tu cabeza. De igual manera, ¿qué representa la cabeza en la Biblia, hermano? Hay mucha representación. Voy a profundizar esto un poquito de la cabeza. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, primero que Dios nos dice que la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y nosotros, cuando fuimos llamados, dejamos nuestro razonamiento, dejamos nuestra mente, dejamos nuestros pensamientos y yo me volví brazo o me volví pierna, me volví del cuerpo de Cristo y únicamente me rijo mediante la cabeza de Cristo Jesús, que es la palabra. Ahora, el enemigo siempre ha querido decapitar, siempre ha querido quitarme esa cabeza con su espada. De igual manera, pongamos de ejemplo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando predicaba a Herodes lo que le era ilícito, cuando le predicaba que él no tenía que tomar la mujer de su hermano, y tanto Herodes como su mujer, que habían cometido adulterio, estaban enojados y molestos. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hizo Heroída, la mujer de Herodes? ¿Qué pidió? Que su hija le pidiera, después de que bailó en su cumpleaños Herodes, ¿qué le pidió? La cabeza de Juan el Bautista en una charola. De igual manera, ¿qué quiere Satanás? Quiere decapitarme, quiere quitarme la cabeza para que su cabeza entre, que su sabiduría entre. La cabeza representa sabiduría, hermano.
representa sabiduría, ya sea de Dios o ya sea de Satanás. Y en una congregación no debemos de permitir ningún razonamiento, no debemos de permitir algún camino que parezca derecho al hombre, no debemos de permitir a nadie, alguien que venga con la Biblia torciendo las escrituras y quiera meter herejía. No, aquí la cabeza de Satanás, un verdadero representante que tiene la honda, que tiene la espada, que tiene el poder de Dios, un verdadero representante no va a permitir nunca que entre en la cabeza de Satanás. Así, recordemos que ya vimos, bendito hermano, para poder profundizar esto con Samuel, cuando Samuel le dijo al rey Saúl que decapitara al rey Amalek, que lo destruyera todo, y el rey no lo hizo así. Y cuando Saúl siguió al rey y fue y dijo, tráeme a Amalek, Samuel sacó la espada y lo decapitó y lo hizo pedacitos. Así de igual manera, lo que representa y lo que me permitió Dios enseñar la vez pasada referente a esto es que hoy un verdadero representante con la espada y con la sabiduría de Dios no permite que entre la sabiduría de Satanás. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana, mañana profundizaré este bendito versículo más. Ahí nos vamos a quedar en el 46. No lo he terminado. Si Dios quiere, mañana continuaremos porque ya se me fue la hora. Así que yo les mando un abrazo y el beso de Dios Santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.